Hola a todos los niños y niñas que están compartiendo a través de este vídeo. Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva lección de matemática junto al tío Jorge de matemática. Chavales, en la oportunidad de hoy día, ustedes van a ver lo siguiente: orientaciones para la evaluación de octubre. Sí, orientaciones para la evaluación de este mes. Bien, vamos a ver de qué va este asunto. Dice así: lo que ustedes tienen que hacer, niños y niñas, es recordar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras mencionaba lo siguiente: que para hallar el valor de la hipotenusa, ustedes tienen que tomar el cateto, elevarlo al cuadrado, o sea, cateto por cateto, más el otro cateto por su propio valor, cateto por cateto. Entonces, cateto al cuadrado, primero se desarrollan las potencias, ¿ya? El otro cateto también va al cuadrado. Desarrollan las potencias, luego resuelven la suma. Una vez que está resuelta la suma, a ese resultado le calculan su raíz cuadrada. Esto se hace con cateto. No se olviden que con los catetos ustedes resuelven una suma, ¿ya? Cuando quieren encontrar la hipotenusa, cuando ustedes quieren encontrar la hipotenusa, resuelven una suma entre los cuadrados de los catetos y finalmente le calculan su raíz cuadrada. Cuando ustedes quieren encontrar la medida de un cateto, nosotros en vez de sumar vamos a tener que restar. Pero tranquilo, porque lo que tienes que hacer primeramente es calcular hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Luego cateto al cuadrado. Esos resultados los vas a tener que restar y luego calcular su raíz cuadrada. Si tienes duda respecto al teorema de Pitágoras, te invito a recordarlo. Te invito a mirar uno de mis vídeos en donde explico todo lo que es el teorema de Pitágoras para octavo año. Veamos la pregunta número 1 entonces de nuestra evaluación. Dice lo siguiente: ¿cuál es el perímetro del triángulo rectángulo de la figura adjunta, cuyos catetos miden 6 centímetros y 8 centímetros? Entonces lo que debo hallar es una hipotenusa. Pero no me están preguntando la hipotenusa, me están preguntando perímetro. Y el perímetro es la suma de todos sus lados. O sea que nuestro perímetro será como resultado 8 más 6 más la hipotenusa que debes encontrar, desarrollándolo a través de esta forma, ¿ya? A través de esta forma que está aquí. Debes encontrar el tamaño de la hipotenusa y luego calcular así el perímetro. Vamos ahora con la pregunta número 2, que dice así: un tronco de una palmera perpendicular al suelo, o sea, una palmera que estaba derechita, formando ahí un ángulo recto, mide 18 metros. Pero ocurrió lo siguiente: el tronco se quebró. Medía 18 metros y el tronco se quebró. Ahora quedó en esta posición como está mostrándose en la figura. Entonces, ¿a qué distancia X de la base del tronco quedó el que era el punto más alto de este? O sea, en el fondo lo que te están preguntando: ¿cuánto es lo que mide esta distancia aquí abajito? Claro, acá tenemos esta medida que es 5. La palmera medía 18. Por lo tanto,
esta parte que aquí que se quebró, la palmera quedó cortada a los 5 metros. O sea, este lado va a medir 18 menos 5. Lo tienes que calcular. Te va a dar aquí un resultado. Ahora, teniendo este resultado, tú ya sabes que esto es una hipotenusa. Y sabes que esto es un cateto. Por lo tanto, lo que debes calcular es el otro cateto. Esa es tu incógnita. Ocuparás esta expresión. Hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Resuelves las potencias, las restas, le sacas la raíz cuadrada y te da, ¿no es cierto?, este cateto que es tu incógnita. Pregunta número 3. ¿Cuál es la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 2 centímetros y 3 centímetros? Lo que tienes que hacer aquí es dibujar el triángulo rectángulo. Eso es lo esencial. Dibujas. Bueno, ahí ese lado quedó muy largo. Ahí sí. Ahí sí. Muy bien. Dibujas tu triángulo rectángulo. Dice que los catetos miden 2 centímetros y 3 centímetros. ¿Ya? 2 y 3. Y nos preguntan por la hipotenusa. Entonces debes calcular la hipotenusa a partir de esta fórmula, donde los catetos se elevan al cuadrado, se suman y el resultado de esa suma se le saca la raíz cuadrada. Y aquí están las alternativas que tú tienes que ver para poder encontrar tu respuesta. Pregunta número 4. Esta pregunta es muy graciosa y es muy divertida. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente. El gato de Diego se encuentra en la rama de un árbol, a una altura desconocida del suelo, como se observa en la figura. Yo la encontraba un poco cómica porque yo justamente tengo, bueno, yo no tengo un gato, tengo una gata que es blanquita. Entonces me sorprendió mucho cuando propuse esta pregunta para la evaluación. Dentro de las preguntas que estaba, ¿no es cierto?, redactando y seleccionando para poder compartirla contigo, y claro, me encontré con mi estimada amiga felina. Así que por eso la elegí también. Pero estamos hablando del gato de Diego, ¿ya? Y estas cosas ocurren en la realidad. Una vez tuve que ayudar a un gatito a bajar de un árbol. De la misma razón, Diego debe ayudar a bajar a su gato, porque a veces los gatitos son muy curiosos y se meten por los árboles. Para ello ha puesto una tabla de 4 metros. La tabla mide 4 metros. Lo primero que tenemos que hacer ahí es escribir 4. Y está ahí situada como se te indica en la figura. Entonces, ¿a cuántos metros de altura se encuentra el gato del suelo? 4 es hipotenusa, 3 es cateto. Por lo tanto, calcular esta distancia es, ¿no es cierto?, calcular otro cateto desconocido. Y ya sabes la expresión que habrá que ocupar. Pregunta número 5. Desde este punto que está aquí, se desprenden dos distancias. Desde aquí hasta aquí hay 15 centímetros. Desde aquí hasta abajo hay 20. Entonces, ¿cuántos centímetros de cuerda se necesitan para formar la letra N en la imagen? Bien, hasta este punto sabemos que hay 20. Este punto de acá lo desconocemos. Y hasta este punto sabemos que también habrá 20. ¿Por qué? Porque estas distancias son paralelas y son iguales. Pero la del medio no sabemos cuál es. Por lo tanto, tú tienes que reconocer de que aquí hay una
hipotenusa. Entonces debes calcular la hipotenusa considerando el cateto 15 y el cateto 20, usando la expresión matemática que está aquí para calcular hipotenusa. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Una pieza rectangular cuyos lados miden 6 y 8 metros, se ha decidido dividirla en dos partes triangulares con una cortina que une dos vértices opuestos. ¿Cuántos metros de ancho deberá medir dicha cortina? O sea, en el fondo, esta es una pieza rectangular y decidieron atravesar una cortina desde esta esquina hasta esta esquina. La vista desde esta pieza es desde arriba. Están mirando la pieza desde el techo. Sí, la están mirando desde el techo. Y aquí van a poner una cortinita para separar la pieza. Supongamos que aquí, ¿no es cierto?, era una pieza compartida entre dos hermanos. Pero ellos decidieron que cada uno va a tener un lugar. Aquí, ¿no es cierto?, está el lugar de un hermano y acá está el lugar de otro hermano. Entonces decidieron poner una cortina ahí que divida de forma triangular la pieza. Bueno, ellos sabrán por qué. Ahí, ¿no es cierto?, está la almohada. Estos son los dormitorios. ¿Ya? Ahí es donde duerme. Ahí es donde duerme. La gran pregunta es dónde estaría la puerta. Vamos con el problema mejor. Este problema es muy fácil y muy simple. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos esto como triángulos rectángulos, nos damos cuenta de que 6 es un cateto, 8 es un cateto y la cortina es una hipotenusa. Ocuparemos nuevamente esta expresión para calcular la hipotenusa. Pregunta número 7. El valor del segmento X en la figura es... Bueno, aquí sucede de que tenemos dos triángulos rectángulos, pero son de distintas medidas. Por lo tanto, tú tienes que ver lo siguiente, que aquí este lado será un cateto, el otro lado también será cateto, el lado que está aquí también es un cateto, el otro lado, 8, también es un cateto, 17 es hipotenusa, 5 es hipotenusa. Sucede lo siguiente, mi estimado estudiante, que aquí estos catetos van a tener distintas medidas. A este primer cateto le vamos a llamar A. Y a este segundo cateto le vamos a llamar B. Por lo tanto, X va a ser el resultado de la suma de A más B. X es el resultado de la suma de A más B. Entonces, debes calcular los catetos de ambos triángulos que van a tener medidas diferentes y luego los debes sumar. Aquí tienen la expresión de cómo calcular cateto en ambos triángulos. Debes desarrollar. Pregunta número 8. ¿Cuál es la medida en metros del cateto desconocido de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 17 metros y el cateto conocido mide 15 metros? Dibujamos el triángulo rectángulo. Cateto 15. Hipotenusa 17. Algo así. Cateto 15. Hipotenusa 17. Y tenemos que medir el cateto desconocido. Entonces debes ocupar
esta fórmula para trabajar cateto. Pregunta número 9. El triángulo ABC es rectángulo en C. O sea, esto quiere decir de que cateto 17 sería hipotenusa. Por lo tanto, te preguntan cuál es la medida del cateto BC. Debes desarrollar la expresión para encontrar cateto. Aquí. Hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. No te olvides que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tu hipotenusa sería 17. Y tu cateto sería 15. Y al mismo tiempo, los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Y la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Pregunta número 10. ¿A qué distancia de la Tierra se encuentra el barco de la figura? Aquí se supone que hay un barco. Si se sabe que la distancia del barco a la parte superior del faro es de 25 metros y esta parte del faro se encuentra a 20 metros sobre el nivel del mar, ¿a qué distancia de la Tierra se encuentra el barco de la figura? ¿A qué distancia de la Tierra? O sea, están preguntando esta distancia. Esta es la distancia que preguntan. Porque la distancia del barco a la parte superior del faro, 25 metros. O sea, la hipotenusa es 25 metros. Es una hipotenusa. Y esta parte del faro, es decir, la parte más alta del faro, está a 20 metros por sobre el nivel del mar. Eso mide 20. 20 es un cateto. Y tienes que encontrar un cateto desconocido con la fórmula que ya te he estado mencionando. Pregunta número 11. El área del cuadrado de la figura es... Lo que tienes que hacer aquí, mi querido estudiante, es lo siguiente. 13 es hipotenusa. 5 es cateto. Tendrás que encontrar un cateto desconocido. Para poder encontrar el área del cuadrado, luego, al final, ese cateto desconocido, multiplícalo por sí mismo. Y ahí encontrarás el área del cuadrado de la figura. Hemos llegado a la última pregunta. ¿Cuál es la longitud de una escalera? Sabiendo que la parte inferior está a una distancia de 3 metros de la pared, la parte inferior está a una distancia de 3 metros de la pared. Y la parte superior está apoyada a una altura de 4 metros del suelo. Entonces este señor que está aquí se está preguntando, ¿cuánto mide mi escalera? Entonces 4 es cateto, 3 es cateto, debes calcular la hipotenusa que aparece mencionada ahí. ¿Ya? Ocupando tu fórmula de hipotenusa. Espero que este vídeo te haya servido mucho para poder responder las preguntas de esta evaluación que te estoy compartiendo a ti. Bien, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no olvides suscribirte a este proyecto llamado Tío Jorge de Matemática. Estamos en YouTube y en Facebook, Tío Jorge de Matemática. Y si estás aprendiendo junto con nosotros, like, manito arriba. Y no olvides dejar también tus comentarios en la caja de comentarios. Y nos vemos en una siguiente lección, en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.